Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Es casi seguro que ustedes estarán observando que el programa se está grabando en la oficina profesional donde durante 20 años se estuvo haciendo. Y hemos vuelto a casa y estamos haciendo los ajustes para producir un aseguramiento del silencio que nos permita conservar la calidad del programa. En la semana ha estado muy vivo un tema que no es un tema de hoy, no es un tema furtivo, ocasional, es un tema ya viejo. Se relaciona al debate, se puede decir que a escala mundial, se viene desarrollando acerca de la cuestión del aborto. Aquí tuvimos una experiencia política traumática, porque en ocasión de la aprobación del Código Penal, el nuevo Código Penal, en uno de sus artículos se incluyó un párrafo que evidentemente abría las puertas a una legalización del aborto. Se produjo una experiencia política difícil, delicada, porque el presidente de la República aprobó la ley, y luego el Tribunal Constitucional sancionó la aprobación. Solo se hizo en una Cámara, el Senado, en una sola lectura, no fue a la Cámara de Diputados, una serie de tropiezos institucionales que le dieron, no voy a decir colorido, llevaron ingredientes indeseables al debate. A mí me ha correspondido durante años referirme al tema sin poder liberarme de mi condición esencial de abogado. Es decir, cristiano, católico, abogado, he visto la cuestión del aborto y la permanencia de su prohibición y castigo fundamentalmente como abogado, como hombre apegado a las normas y principios jurídicos, aun cuando evidentemente subyace la condición de creyente. El pueblo nuestro es un pueblo predominantemente cristiano. Es parte de su cultura, su fe. Y lógicamente en el libro, en la Biblia, hay una especie de mandamiento, de macronorma, que se refiere a la cuestión de la unión de hombre y mujer. Eso en cuanto al problema del matrimonio gay, que viene impulsando una agenda que va en paralela con los propósitos de llevar el aborto de su lado
como una especie de ejercicio de derecho omnímodo a cargo y favor de la madre, porque ésta tiene derechos fundamentales para decidir su suerte, porque ella no puede ser controlada ni limitada por el Estado, porque eso es una decisión muy personal. Algunos llegan al exceso de decir, cada quien es dueño de su cuerpo y decide lo que cree. Un tanto nihilista el enfoque. En esas condiciones me he encontrado siempre, cuando intervengo en el tema, con una especie de perplejidad. Me quedo muchas veces perplejo, oyendo tantas sinrazones y tantos enfoques disparatados, no solo en cuanto al aborto, sino a su compañera de ruta, que es la agenda gay, que están siendo incluso impulsadas como nunca antes en la historia, desde estados de gran poder, desde planos de gran poder de la tierra. Precisamente en esta semana aparece una declaración de los técnicos de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, pidiéndole al gobierno dominicano que evite el retroceso de ponerle restricciones al aborto, que le dé cancha franca a la voluntad de la madre, que no puede ser cortapisada ni oprimida con prohibición alguna, y menos con castigo. Precisamente en cuanto al matrimonio gay, el Tribunal Superior Europeo de Derechos Humanos, el de Estrasburgo, el Alto Tribunal de Derechos Humanos, en cuanto al matrimonio gay, a unanimidad, sus 47 jueces decretaron que no era posible imponerle a los estados legislación, que el matrimonio gay un estado puede aprobarlo o no aprobarlo, pero que ningún organismo, ningún poder de la tierra tiene facultad para reprender a ese estado, regañarlo, imponerle o sugerirle en forma imperiosa que haga tal o cual cosa, como hace Naciones Unidas pidiendo eliminar la restricción del aborto. Entonces, en esas condiciones el debate es muy, a veces excitante, a veces desagradable, porque los que asumen en cuanto al aborto y al otro compañero distinguido de agenda, el matrimonio gay, que la legislación nuestra tiene que ser adecuada a los nuevos tiempos, que la legislación nuestra no puede propiciar el retroceso, y que todos aquellos que entiendan que eso no es posible hacerlo, lo que les ocurre es que son atrasados, rezagados, tienen una serie de formaciones incivilizadas, se quedaron atrás de la historia. La modernidad los ha desbordado. Todas esas monsergas y todas esas falsas suficiencias, a veces irritantes, de una serie de rufianes, petimetres,
que entienden que ellos pueden intimidar y aplastar a los demás porque no crean lo que ellos creen. Entonces, yo digo esto. Al examinar la cuestión en el aborto, yo no pude, desde que era estudiante de Derecho, no pude evadirme de mis enseñanzas insignes, de mis maestros, de los textos que me sirvieron mis maestros para formarme. Uno de ellos, maestro de maestros, don Luis Jiménez de Azúa, trata en su Tratado de Derecho Penal General, en forma primorosa, algo que se llama las normas de cultura. Esas normas de cultura, especialmente la escuela germana, a principios del siglo XX, la desarrolló, conduciendo a la afirmación de que ninguna ley puede adquirir vigencia, no debe adquirirla, si no tiene un apoyo, un fundamento en las normas de cultura de su sociedad. La ley tiene que responder a un estado cultural de su sociedad, que determinada situación la ve como un escollo, como algo inconveniente, como algo reprensible, y necesita una ley que la meta en jaque, que la organice, que la rija. Si la ley se dicta en el vacío como una especie de capricho arbitrario, no es verdaderamente una ley. Puede ser un exabrupto, un gesto coercitivo de un poder determinado. La ley tiene que avenirse al estado cultural. Eso viene no solo de la escuela germana, de la propia escuela clásica penal, en el libro memorable, bien corto por cierto, pero brillantísimo, de los delitos y las penas de Beccaria, al describir la ley, las exigencias que ponían frente a la ley era la necesidad de que solo proveyera hacia lo justo, hacia lo adecuado, hacia lo necesario, hacia lo conveniente. Entonces, nosotros tenemos en el campo del aborto dos fuentes de normas. Una, hablé del pueblo predominantemente cristiano. La vida es uno de sus ejes esenciales. La supresión de la vida, uno de los mandamientos más imponentes. No matarás. Pero esa fuerza de norma, macronorma bíblica y de los mandamientos apoyándose en la fe, pasó a los poderes públicos, pasó a la sociedad y ésta lo consagra, el caso nuestro, en su constitución y provee una defensa de la vida desde el momento mismo de la concepción. Es decir, que en paralela hay dos rigores normativos que llevan al ordenamiento jurídico en la Constitución y al ordenamiento cultural, la fe cristiana como uno de sus elementos, llevan a la sociedad a entender que la prohibición es conveniente,
que no es posible liberar y hacer uso de esos razonamientos absurdos de considerar que la madre puede disponer del contenido de ese huésped, de su útero, con la misma ligereza y facilidad que puede disponer del contenido de su colon. En el colon están los excrementos, los tóxicos. En el útero está un ser nuevo, una vida distinta a la de la propia madre que le incuba. El Estado se preocupa y protege a ese que se considera la expresión máxima de indefensión, la mayor muestra de indefensión es la del feto. Entonces, el precepto jurídico, bien en el Código Penal, bien en una ley especial, consagra prohibición, castigo, tanto para la madre como para aquellos que acudan a producir la supresión, la interrupción del embarazo, que conduce a la eliminación de la vida de ese ser. Entonces, uno oye los razonamientos que quieren fundarse en argumentos aparentemente impresionantes. Ellos dicen, por ejemplo, bueno, si la madre puede morir en ocasión del embarazo y hasta el momento mismo del alumbramiento, ¿cómo le pueden impedir que el médico, el terapeuta, elimine la causa posible de la muerte de la madre? Bueno, uno lo oye y dice, oye, mira qué bien van, están pensando. El problema de ellos es que la técnica jurídica pensó eso y desarrolló eso por siglos. ¿Cómo lo hace el ordenamiento jurídico nuestro? En doctrina existe la cuestión del conflicto de intereses. Dos bienes jurídicos importantes entran en un momento dado en conflicto y la sociedad aprueba el sacrificio y la supresión de uno de los intereses en favor del otro. Se dice, bueno, el niño por nacer, simplemente engendrado, no es tan importante como la madre. Sin embargo, la prohibición del aborto la expone a la muerte, tratando de hacer equivalentes los bienes jurídicos en conflicto, las dos vidas. ¿Qué ha hecho la técnica jurídica del mundo? Que en nuestro caso está consagrada en el propio Código Penal existente. Desarrolla las causas de justificación metajurídicas, es decir, una de ellas, el estado de necesidad. Una persona comete un crimen, comete un daño en un estado de necesidad comprobado, y su ley dice, mire, usted obró y no le era exigible otra conducta, porque el estado de necesidad le llevaba a producir ese hecho. No hay crimen ni delito en su hecho. Lo dice el Código Penal. Pero más todavía, cuando dice esto, el legislador que premia al que actúa en el estado de necesidad, bajo la presión enorme, dominante del factor
que constituye el estado de necesidad, lo premia, lo exonera de toda responsabilidad. La expresión que usa, no hay crimen ni delito. Entonces, la respuesta a los que hablan del aborto como obligatorio, como ineludible, cuando hay peligro para la madre, está dada hace siglos. Es más poderosa, porque lo metajurídico va más allá incluso de los propios preceptos que dan las bases para su nacimiento. Ahora bien, en la legislación nuestra, por ejemplo, hay una disposición, 3 artículos, relativos a una causa de justificación que se ha tenido a través de la historia como la más importante, la legítima defensa. No hay crimen ni delito cuando se mata o se hiere en presencia de una agresión actual e inminente, y la reacción del agredido se traduce en la utilización de medios proporcionales. 328 del Código Penal. La agresión, históricamente, en los tiempos más inmemoriales, ha sido una actividad nefasta, detestada por las sociedades. El agresor es, en cierto modo, castigado por el agredido, porque el Estado le ha dicho al agredido: mire, tengo la obligación de proteger su seguridad, tengo la necesidad de asegurarle que no va a recibir agresiones y que si las recibe yo las puedo impedir. Pero yo no puedo estar en todas partes. Hágala usted, su defensa. Que si reúne las condiciones de proporcionalidad de los medios, de agresión real, inminente o actual, yo declaro que usted no ha cometido ni crimen ni delito. Oiga, eso es técnica jurídica antiquísima. Gay, un autor, un clásico, decía que la legítima defensa es más vieja que la historia. Bien, ¿por qué yo traigo la legítima defensa, causa de justificación, a este análisis? Porque hay una vida comprometida. Y el Estado, obedeciendo a la norma cultural, norma de cultura, que repudia la agresión como acto nefasto, que respeta y enaltece la defensa como gesto noble, se pierde la vida, ya no de un niño ni de un feto, de un ser adulto. Y el Estado exonera de responsabilidad totalmente al agredido, lo premia. No solo con la agresión en su perjuicio, sino en perjuicio de un tercero. Y se va más lejos y establece la legítima defensa privilegiada, consistente en que el intruso, que en horas de la noche en casa habitada, con fractura o escalamiento, la invade, puede ser muerto o herido o contenido con violencia por los habitantes ocupantes de esa vivienda y de sus dependencias. Es una vieja previsión que viene de Roma. El famoso ladrón nocturno, temible, porque se dice que el ladrón nocturno tiene móviles promiscuos, va a robar, pero si tiene que matar, mata, para eliminar todo testigo.
Entonces las sociedades reaccionan y le dan a los habitantes de la casa: defiéndanse, maten a quien le invada en horas de la noche en esa casa habitada. La iglesia sabe que eso existe, pero la iglesia, su eje esencial, magnífico, ha sido el perdón, porque Cristo, esa era una de sus enseñanzas más importantes, la más suprema: perdonar. Y existe el mandamiento: no matarás. ¿Cómo este Estado, cómo este gobierno que administra este Estado tiene unas leyes que permite que un particular mate a otro? Y lo premia, siempre que ese otro esté en determinadas circunstancias de agresión. La iglesia se queda, bueno, ese es el ordenamiento jurídico. ¿Dónde es intransigente la iglesia? Cuando la vida humana, la armada, concebida, es suprimida, es atacada. Cuando la defensa hay que hacerla, no la puede hacer él, la tiene que hacer el Estado, su Estado, prohibiendo su muerte, castigando a aquellos que concurran a producirla. Entonces, uno observa que el valor de la vida y las disputas de las corrientes, hay estados que lo han liberalizado. Estados Unidos lo tiene liberalizado en casi todos los estados. España lo liberalizó. Entre nosotros ocurre algo terrible, que por eso dije al principio que uno tiende a desconcertarse. Entre nosotros se deben de cometer, de perpetrar cada año cientos de miles de abortos. Y no hay un proceso criminal abierto. Un proceso contra médicos, comadronas, madres, etc. Aquí se podría decir, en hecho está legalizado. Pero las agendas internacionales quieren no, que sus leyes lo digan, porque lo quieren, como ocurrió en España, como ocurrió en Estados Unidos, incrementarlo en un 100%. No hay riesgo, no hay nacimiento. Son actitudes herodianas los que quieren la supresión conforme a la voluntad y el interés de la madre, simplemente porque ella tiene derechos fundamentales, porque ella es dueña de su cuerpo y ella decide si debe nacer o no nacer. No. Su Estado le dice, no. Si te metes en suprimirme, no te castigo. Ahora, si surge una situación de fuerza mayor, estado de necesidad, tu salud peligra, yo premio con mis normas suprajurídicas. No habría crimen ni delito siempre que eso se compruebe, que fue en esas condiciones, que no es un simple alegato, un pretexto. Pero es el Estado. Ahora, ¿cuál es la parte más irritante de todo? La madre, sobre todo la madre soltera, que son la inmensa mayoría las que recurren a la práctica del aborto, tiene, como expliqué, una conciencia trágica de su condición, de sus imposibilidades. Entiende que el hijo de nacer la va a colocar en la posición de no poderlo asistir ni ayudar a desarrollar, porque no tiene los medios ordinariamente, porque tendrá que dedicarse a la prostitución, porque tendrá que buscar algún sustento desesperado, y el niño, ¿qué es lo que va a salir? Ahí el Estado comienza a reflejar su irresponsabilidad.
¿Por qué? Porque el Estado que prohíbe el aborto debe tener, y no lo tiene, políticas públicas para apoyar la madre que ha parido según el mandato del Estado. No para la asistencia a ella como ella, sino la asistencia para el niño nacido o por nacer, pero sobre todo en las etapas de formación, desarrollo, crecimiento. Si a ella no le llega el recurso del Estado, se podría decir que el Estado está volviéndose contra una situación de enorme injusticia. Un estado de necesidad. Atípico, pero lo es. La miseria. Los recursos limitados. ¿Qué voy a hacer? Joven, regularmente recién salida de la adolescencia o adolescente. ¿Qué hago? Bueno, sacármelo. Y salgo de eso. Pero no hay depravación. Ella tiene por encima de todas las cosas su condición de madre. La va a deformar la experiencia. Porque en el fondo es el hijo. Entonces, ¿qué falta al Estado que prohíbe el aborto? Políticas públicas para apoyar al protegido, no con el castigo simplemente de la madre o de quienes la ayudaren a deshacerse del conflicto. No, apoyarle para su formación y desarrollo. Usted es un ser, usted es un tercero, usted es una vida a respetar. Y yo voy a castigar severamente a quienes lo supriman desde la concepción. Muy bien. Estado. Y si nace, ¿qué tú vas a hacer con él? Con la madre, que casi en forma mayoritaria, la tragedia reside en que no tienen los medios o son muchachas, mujeres solteras que no tienen el apoyo del techo, del marido, del compañero permanente. Por eso pienso que la discusión del tema es compleja y tiene esas aristas peligrosísimas en que la ley, entonces el Estado aquí, fíjense, yo relaté la cuestión de cómo el Estado mira para otro lado. Cientos de miles y no hay proceso. El Estado tiene el código que lo prohíbe y lo castiga. Pero en hecho, creo que ahora se han encontrado una clínica que dice que tenía 40 años operando. Una especie de matadero herodiano. ¿Y cuándo y cómo se ha oído aquí hablar a los que ejercen la acción pública? No de hoy, de los últimos 40 años, protegiendo al niño por nacer y estableciendo patrones coercitivos para aquellos que llegan a industrializar la práctica, porque es lucrativa, es jugando con el dolor y con la tragedia de la matanza. Por eso, en esta semana se levantaron esas voces. Nosotros hemos hecho uso de un veto a una ley en Uruguay que lo planteara un hombre eminentísimo, 2 veces presidente de Uruguay en distintos periodos, médico eminentísimo y comunista, Tabaré
Vázquez. Ese veto, que yo lo he leído en la respuesta, y que ahora mi hijo Vinicio, en un artículo que apareciera en el listín, lo destacó y lo reprodujo propiamente en su integridad, revela hasta dónde un hombre ha avanzado, porque es de los comunistas clásicos, de la gente más representativa y emblemática de la izquierda de Uruguay, y médico, eminentísimo, repito. ¿Por qué vetaba la ley? Y entre las consideraciones que hace, figura aquello de que ellos en su constitución tienen como deber y obligación del Estado la protección de la vida, y que al ofrecérsela al más indefenso, que es el niño, el simplemente concebido, es correcta la posición. Claro, vienen hoy los argumentos necios, las descalificaciones destempladas. Oiga, los técnicos de Naciones Unidas dicen al país que no haga el retroceso. Que no haga el retroceso. No, pueden venir. Lo estamos haciendo de la peor manera. Lo tenemos prohibido en el libro y en la Constitución y en la Biblia. Y en la práctica miramos para otro lado. Ya deben de ser cientos de miles por año los que se ejecutan, los que se matan en nuestro país. Y no es verdad que tengamos reacciones punitivas. Pero le interesa a la agenda generalizarla, porque es una política transnacional. Ellos están contentos y satisfechos con sus resultados. Sí, parece que sí, porque tienen los centros de poder para propagarla, incluso ya para exigirla y tratar de imponerla como política a otros estados. Pero nosotros no. Nosotros tenemos todo lo contrario, que reaccionar dándole concreción y efectividad a la prohibición. Ahora, analizando los casos que están en la técnica jurídica contemplados en forma decisiva. Si surgen trastornos de estado de necesidad, el aborto terapéutico, salvar la madre sacrificando al hijo, está autorizado en doctrina y jurisprudencia, como Francia. Y nosotros lo hemos hecho. Ahora, ¿cuál es la parte que queda al descubierto? ¿Cuál es la parte que hace del debate una especie de círculo cínico? Circo cínico, para ser más exacto. Lo que explicaba. Un Estado tiene que elaborar políticas públicas de protección de su población desde la concepción, así lo hizo. Pero debe responder al evento. Yo te pido que lo conserves, pero cuenta con mi apoyo. Que el apoyo incluso no va a ser a ti propiamente. Te vamos a dar el apoyo, la asistencia para que tú puedas permanecer y ayudar en la formación del niño. Porque necesito ciudadanos y necesito una población no languideciendo, no desapareciendo, como ha ocurrido en otros medios sociales. Ha habido tragedias demográficas espantosas durante la historia, y han tenido incluso que establecer mecanismos desesperados tratando de fomentar la vida. Aquellos que creyeron que era una nota de avance y de distinción progresiva establecer esas prácticas degenerativas. Fíjense, yo vivo leyendo
especialmente a los maestros, yo me encontré con una disposición que se dictara en Francia en el año 1945, a raíz de la terminación de la Segunda Guerra. Yo digo, caramba, ¿por cuánto enseña esto? El maestro Jiménez de Azúa la trae hablando de la necesidad de la ley, el imperativo de la necesidad para que la ley pueda surgir y cómo ésta tiene que ser consona con ese estado social demandante de su vigencia. Esa disposición en Francia resulta un tanto cómica, inexplicable. Se dictó un decreto reglamento para castigar con las penas del homicidio, es decir, la muerte de un hombre, de otro, de 3 a 20 años, una pena fuerte. Aquel que matara a una vaca lechera en producción. Usted en la campiña francesa, devastada por la guerra, el hambre campeando por su respeto, una vaca en producción iba y la mataba para comer su carne o para venderla, lo vamos a sancionar con las penas del homicidio. ¿Era realmente la muerte de la vaca lo que determinaba la pena de 3 y 20 años? No. El hambre de la sociedad, la necesidad de la sociedad. La ley venía a proteger esa necesidad. Ahora, el examen de los daños. ¿Qué es lo que genera daños mayores? Exterminar la población por nacer, contenerla, hacerse alumno de Malthus y de Herodes. Vamos a limitar el número nuestro, no tenemos la posibilidad de sobrevivir, esos son estorbos, eso por nacer es un desastre. O, por el contrario, vamos a organizar la sociedad en forma permanente y sostenible, fuerte, dándole apoyo, dándole albergue de seguridad a la madre que pare, muchas veces sin conocer la identidad del padre, porque ha tenido múltiples relaciones y puede a veces no identificar, porque desgraciadamente ha tenido que vender su cuerpo para vivir. Es un estado de necesidad. ¿Por qué el Estado no hace su diseño de políticas públicas puntuales para hacer ese reverso de la prohibición y del castigo? Te castigo y te premio. Te castigo si lo haces. Y te premio porque si pares con dolor, yo soy tu asociado. Tu hijo no será una piedra, un animal, algo no humano, sino tu hijo me interesa. Tu hijo es un hijo más de esta tierra. ¿Quién sabe si lo apoyo, cómo pueda desarrollarse? Ahí están los bríos profundos de la nación. Yo no tengo egoísmo. Yo no tengo elitismo como sociedad. Solo estos que nacen aquí con estos recursos, los otros no, van a hacer la vista gorda, elimínenlo. No. Como ustedes ven, el problema no es el Estado tiene que ser ajeno a las prédicas de la iglesia, porque la iglesia tiene las iglesias cristianas en general, que son
las que mantienen con mayor fervor la defensa de la vida. No. Hay implicaciones sociales, políticas y económicas que contemplar en el problema. Nosotros hemos dicho muchas veces que lo peor que puede ocurrirle a un medio social es adornarse de leyes sin voluntad para su aplicación efectiva. Ustedes ahora mismo ven, se aprobó la nueva ley de la policía y eso va a ser, bueno, la panacea para luchar contra la criminalidad. Y comienzan a hacerle elogios a la ley, porque todas las prácticas anteriores son detestables, porque la ley anterior era una ignominia, ahora sí va a haber solución. No es verdad. Si no se desarrollan las voluntades en sus aplicadores, no hay manera de que eso produzca beneficio social alguno. Una ley mala con un aplicador bueno resulta sensacionalmente útil. Una ley buena con un desastre de aplicador resulta sensacionalmente desastrosa. Por eso, el que ha vivido en la técnica jurídica, estudiando, que ha tenido necesidad para sus casos, para las universidades donde ha enseñado, tratar de transmitir conocimiento, formar jóvenes profesionales, estos debates no son conducentes, estridentes como ningún otro, y sirven incluso desde organizaciones de ONG como modus vivendi, que convierten entonces la sociedad con sus separaciones ficticias. Los avanzados son estos, los progres, estos son unos atrasados. Estos no tienen ni idea de lo que es el mundo moderno. Todas esas no las voy a calificar, pero que están conectadas con debilitamientos perniciosos de la sociedad, que minan, como yo decía en un artículo esta semana que me publicara gentilmente el Listín, minan los lazos de cohesión del ser nacional. La familia desorientada, abatida, entonces se está mandando leyes, hay que sumarse porque las corrientes modernas, vaya usted a saber si el mundo va bien. Si al mundo se le examina y se pasa balance con las cosas que están ocurriendo y por ocurrir, lo peor puede resultar citar el presente como un patrón auspicioso de buen futuro. Quizás sea mejor asimilar las experiencias y corregir los desvaríos de un presente que puede oscurecer irremisiblemente todo futuro. Por eso, en el debate quise esta semana, al cambiar de escenario, volver al viejo escenario de la respuesta. Quise traer el tema del aborto y la cuestión de la política de vida. No debemos de intoxicarnos, no debemos de consentir que nos manipulen, que nos enreden y nos confundan. La vida es el bien jurídico máximo. Esa Constitución
declara en forma terminante la protección de ella desde el momento de la concepción. Y no es verdad que los atrevimientos, a veces estrafalarios, de estos pseudos expertos, pueden venir a dañarnos aún más. Así es con el matrimonio gay. Yo leyendo el fallo de Estrasburgo, 47 jueces a unanimidad reprendiendo. Mire, señores, el Estado que quiera aprobar eso, que lo apruebe. Pero nadie está en condiciones de poderle tratar de imponer a los estados que hagan eso. Y entonces da unas estadísticas espeluznantes. La cantidad de estados es 4 veces mayor lo que no lo permiten. Creo que son 37 los que tienen el permiso. Y 190, y cerca de 200 estados no lo admiten. El matrimonio gay. Ah, no. Si usted no está ahí, si usted no está en esa corriente, usted es un atrasado, usted es un adefesio. Culturalmente usted no está al día, ni tiene ideas de cómo es este esplendoroso presente. Imagínense ustedes, orgulloso de este presente mundial, Dios mío, con todo cuanto está pasando, con sus guerras, con sus matanzas, con sus injusticias insondables, sin nombre. Este es el mundo que ellos tratan de... El que no entre por ahí es un tarado. El que venga a hacer aquí referencia de principios, de valores, oiga usted, mire, caballero, los mandamientos entregados a Moisés, eso, imagínense, esto está, léanlo, para que ustedes vean normas de vida, cúmplanlos, para que ustedes vean lo que es una sociedad transformada. Cúmplanlos, medianamente, porque no lo pueden cumplir todos. Medianamente cúmplanlos, ajustense a eso, a esas normas trascendentales que vienen por siglos, de una manera u otra, sirviendo para galvanizar a las sociedades, para asegurarle a los pueblos que hay valores que defender, a menos que usted no esté decidido al puerto libre. Si usted está esperando el puerto libre, rumbo abierta para baile, venga lo que venga, venga droga, venga asesinato, venga robo, venga todo el desastre, porque eso es lo que está bueno, sigo opinando por ahí. Pero al pueblo hay que alertarlo. Hay que alertarlo. No tenemos ningún retroceso que temer, manteniendo normas y preceptos que garanticen el ser nacional. No nos deformen más. No nos destruyan de tantas maneras innobles. Bien, saben ustedes que estamos saliendo por Supercanal 33.3 del cable, nuestra versión central, domingo a las 11 de la mañana, que ya nos anticipó en Puerto Plata TV3, TV Plata, Musavisión, de 10 a 12 del mediodía. Telefuturo Canal 23, domingo a las 8 de la mañana. Telenor de San Francisco de Macorís, 6 de la tarde de domingo y 12 del mediodía de domingo. Teleimpacto, canales 52 y 22, 9 de la mañana, 12 del mediodía, 9 de la noche de domingo, 8 de la noche de lunes. Cinevisión,
Canal 19, 2 de la tarde de domingo. TVI, Canal 51, 7 de la noche de domingo. Diario Horizonte de New York, Diario Digital Dominicano, que retransmiten nuestros contenidos, los reproducen. Radio Real de la Vega para la radiodifusión en nuestra versión central. Y los canales amigos de Sabaneta, Montecristi, Romana y Güey, que reproducen nuestros contenidos conforme a las posibilidades de su tiempo. El próximo fin de semana tendrán ustedes oportunidad de oír una nueva respuesta. Muchas gracias y hasta entonces, si Dios quiere.